Bueno, buenos días. Se reanuda la audiencia. Sí, tratemos de... No, mantener un poco bajas las ventanas y ir graduando un poco el tema este, así podemos estar un poco mejor. Bien, gracias, señor secretario. Señor secretario, me informa si estamos en condiciones de comentar. Encuentro conectado el establecimiento carcelario 1 Power, la doctora Natalia Bazán y el encartado Meire en el ejercicio de su propia representación en función de que el doctor Catío Tolosa hoy no va a asistir. Perfecto. Y Bien. aguardando en la antesala Herrera, el imputado Herrera, que tendría que continuar con su ampliación de aleatoria el día de ayer, que se suspendió por la conexión. Bien, por favor que ingrese, señora Herrera. Bueno, que pase Herrera. Tome asiento, por favor. Señora Herrera, ayer se ha visto interrumpida su ampliación de declaración indagatoria por problemas técnicos, tecnológicos. Creo que había problemas de conexión en su domicilio, de modo que hemos previsto su traslado a la sala de audiencias para que usted continúe. Así que lo escuchamos, ¿sí? Bueno. Doctora, quiero primero buenos días, discúlpeme. Quiero iniciar mi declaración con unas consideraciones generales sobre la audiencia esta que hemos pasado acá en este juicio. Yo considero que siempre me mantuve con una actitud positiva tanto para el juzgado de instrucción como para el Tribunal Oral Federal, ¿no es cierto?, sin realizar ninguna acción de entorpecimiento de las causas, ¿no es cierto?, ni sin planes de fuga. Este es el segundo juicio que yo he participado, pero en todas las acusaciones aparece la señora fiscal orientando todo su accionar contra el personal del Destacamento de Inteligencia 141 y del Departamento 2 de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba. En este juicio ha quedado bien plasmado que existen otras fuerzas, o en aquella época existieron otras fuerzas, como es la Fuerza Aérea Argentina, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, unidades del Comando de Cuerpo de Ejército Tercero, las unidades militares dependientes del Comando de Brigada Aerotransportada 4, la Secretaría de Seguridad, la CIDE, ¿no es cierto? Inclusive acá en Córdoba ha venido a operar la Armada Nacional. Otra cosa que se ha difundido inclusive en este mismo juicio es la falta y la negación de documentación realizada en los distintos allanamientos en fuerzas de acá de Córdoba. Con fecha 2 de abril de 2014, el Juzgado Federal número 2 contestó a un pedido de los memos de la Policía Federal para que se proveyeran. Ellos nos contestó de que los mismos estaban archivados en custodia y en guardia en el registro provincial de la memoria y que era imposible poderlo facilitar.
Acá hay una mención de que ha hecho el comisario Yabur, mencionando dos memorándum, el 220 y el 223, donde se desarrolla una cuestión de designación de Policía Federal para ser interrogadores en la Ribera, a cargo de un oficial. Eso, si usted toma en cuenta, ¿por qué se solicitaban los memos? Porque los memos eran el resumen que tomaba la Policía Federal de todas las reuniones semanales de la comunidad informativa. Comunidad informativa que empezó a reunirse mucho antes del golpe militar. Y ahí estaban todas plasmadas, todas las actividades desarrolladas y a desarrollar por las fuerzas que estaban en la lucha contra la subversión. Por eso es importante todo lo que es los memorándum como consecuencia de lo que se resolvía en la comunidad informativa. Dicha comunidad se trataba las detenciones a realizar, los nuevos blancos, los allanamientos, los traslados, los controles, los permisos de visita a las cárceles, la disposición del Poder Ejecutivo, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, las libertades, las autorizaciones, la salida del país, medidas de fuerza a desarrollar en la ciudad de Córdoba o en la jurisdicción del área 311, como son huelga y otras medidas de fuerza. Asimismo, existe con fecha 20 de agosto del 2015, en la audiencia que se desarrolla sobre el testimonio del señor Pujada, donde se proyecta un video y la señora fiscal y la secretaria penal, la doctora Mancini, incitan al testigo a que me acusen a mí como yo partícipe del operativo por el caso Pujada. Cosa completamente que yo no he insistido. Inclusive una cosa, si ustedes toman en cuenta el memorándum del comisario Yabur, se van a dar cuenta que la designación de los interrogadores para la Ribera del golpe militar, 7 policías de la Policía Federal más un oficial a cargo de dicha comisión. A su vez, todas las responsabilidades de esta gente en la comunidad informativa estaba grabada en esos memorándum la gente del área 311 y su Estado Mayor, o sea, el G1, el responsable, el teniente coronel Ponset, lamentablemente fallecido. Él era el que designaba todo el personal militar dependiente del área 311 a cumplir cual o tal misión, como sea allanamiento, control de ruta, detenciones, todo eso. A su vez, ¿no es cierto?, estaba el G2, coronel Fierro, a cargo de inteligencia del comando de brigada. Y el más importante de todo, que después lo voy a desarrollar con más ejemplos, es el G5, teniente coronel González Navarro, que era asuntos civiles. O sea, todo lo relacionado en el ámbito del área 311 que dependía, ¿no es cierto?, o tenía relación con el área, tanto en San Francisco, Río Cuarto y todo el área, dependía, toda la parte civil dependía del teniente coronel González Navarro. Tan es así que, si ustedes me permiten, le voy a hacer un comentario con respecto a eso. Discúlpenme que tengo que buscar una referencia muy importante.
existe un procedimiento desarrollado en la ciudad de Cosquín, donde se detiene a varios miembros del Partido Comunista. Miembros, ¿no es cierto?, entre los cuales estaba un señor Jacobo Lerner. En el juicio de La Perla se presentó el hijo de don Jacobo Lerner y manifestó que su señora madre se entrevistó con el teniente coronel Navarro en el comando de brigada, la señora Sofía. El teniente coronel Navarro la hizo pasar y le mostró en el escritorio 3 pilas de expediente, bien determinadas. Y le dijo, la pila 1 en libertad, la pila 2 a la cárcel y la pila 3 a disposición final. O sea, todo lo manifestado por las testigos históricas que La Perla disponía de la vida y de la muerte de los detenidos es todo falacia, todo mentira, todo grabado para culpar a gente que no ha tenido nada que ver. Todo lo dispuesto en esa época se resolucionaba por el comando de brigada, ¿no es cierto? La Perla, discúlpeme que acá se me pasó una fecha. La versión taquigráfica del caso de Cosquín, del señor Lerner, está en la versión taquigráfica del 25 de abril del 2015. Lázaro Lerner es el que se presenta y comenta todo el tema este del teniente coronel Navarro. La Perla dependía de la subárea 311. Hay una nota del Comando de Cuerpo de Ejército Tercero al Juzgado Federal de fecha 4 de julio del 84, archivada en la causa 9481 con AD Córdoba Cuerpo 4, donde se explica bien cuál es el caso, ¿no es cierto?, como consecuencia de un suicidio que ha habido en la Ribera, que inclusive, y acá está el quid de la cuestión, participa la justicia militar como consecuencia de este incidente que se armó sobre una docente de Cosquín, la señora Isaurralde, el que es digamos, llamado para que justifique o que diga qué es lo que ha pasado es el general Saseaín, ¿no es cierto? Allí se determina cómo fue el caso del suicidio de la señora, pero el responsable de la Ribera y de La Perla era el comandante Simón de Gendarmería Nacional, que dependía del comando de brigada, o sea, del teniente coronel Navarro y del teniente coronel Poncet. Jamás se lo molestó ni se lo llamó. Mi lugar de trabajo ha sido el destacamento 141. Yo nunca participé en operativos de detenciones. Sí he realizado investigaciones, que ya voy a mencionar todo el trabajo que yo he hecho. Yo llegué al destacamento de inteligencia 141 en la calle Salta y que después nos trasladamos acá a la calle Ricier 745 en el año 71 y estuve destinado hasta el año 80, donde por una diferencia que había con el jefe de la unidad, el coronel González Brea,
me sacó el pase a Comodoro Rivadavia, ¿no es cierto?, en julio, cosa inusual en el ejército, porque los pases son todos a fin de año. Yo llegué a Comodoro Rivadavia un día domingo y el día lunes que hice la presentación a la unidad, pedí retiro. Siempre, desde el año 71, siempre estuve en el Grupo Calle. Mi tarea era el Grupo Calle. Inclusive tengo una referencia de los 680 testigos que participaron en el juicio de la Perla, ¿no es cierto?, que fueron detenidos y alojados, según ellos, en la Perla o en la Ribera. Ninguno me nombra a mí como yo partícipe del operativo de detención. Tengo otra referencia importante, que son de testigos históricos. La señora Sosa González Graciela, en teleconferencia del 26 de noviembre del 2013, en Foja 68, es la pareja del señor Piro Dimonte, ambos detenidos el 10 de junio del 76. Ella a las 24 horas por estar embarazada y alojada en barrio Altamira, la casa de sus padres, calle Agustín Garzón, ¿no es cierto? Y luego se traslada a la calle Asturias de barrio Colón, en el departamento del señor Dimonti, porque lo tenía alquilado, por eso no van de primer momento. Ella manifiesta en la teleconferencia del 26 de noviembre del 13 que conocía a Herrera por el hecho que iba a sus alojamientos, tanto de la casa del padre como del barrio Colón, diariamente a buscar y a llevar a su pareja para trabajar o venía de trabajo del destacamento. Gustavo Contemponi, en testimonio del 27 de marzo de 2010, Foja 6535, radiografía 25-437. Sobre Herrera existía un grupo Calle, orgánicamente sabía que existía la Perla, pertenecía a otra sección. En la audiencia del señor Contemponi, del 21 de julio del 2013, en Fojas 88, manifiesta: Herrera era del grupo Calle, orgánicamente había otras secciones que dependían del destacamento. Herrera pertenecía a esa sección. Remondegui, en la audiencia del 30 de mayo del 2013, Foja 35. Vega, refiriéndose a su oficial principal Vega, pertenecía más a la parte administrativa. Herrera era similar a Vega. En testimonio del señor Remondegui, en la Foja 91, sobre un informe que hace en el año 83, define el grupo Calle del año 76/78 en estructura y funcionamiento perteneciente al destacamento. No voy a negarlo, yo conocí a todos los testigos históricos, como dice el doctor Oroz, ¿cierto? Los conocí en la calle, haciendo vigilancia, seguimiento o control de vehículos. En mi legajo figura que yo pertenezco al grupo Operaciones Especiales. El grupo Operaciones Especiales tiene varias subdivisiones. Es el título general. Mi tarea en el grupo Operaciones Especiales eran las actividades de inteligencia que, según reglamento, constituyen la custodia del personal, investigaciones generales, tanto personal propio como de otras fracciones. Inclusive en esa época se realizaban investigaciones al personal que iba a
a contraer enlace, personal propio que iba a contraer enlace. Estudio de seguridad, vigilancia, seguimiento, fotointerpretación, criptografía, fotografía, interpretación de escucha, análisis de documentación, reconocimiento de objetivos. Por eso acá, cuando se me menciona en el caso de Villa María, que yo voy con el señor Dottori, Horacio Dottori, a hacer el reconocimiento, y el doctor me pidió una referencia, yo voy con un testigo que dice conocer el lugar. Yo ya lo había chequeado para que él diga si es el que yo había encontrado o no. Quiero presentar, si me toma el secretario. ¿Quiere verlo, doctora? Señora presidenta, a lo que hace alusión Herrera es un poco a lo que ayer nos alcanzó a mostrar antes que se cortara, que es un expediente que tengo entendido que parte puede estar agregado en la causa, pero según me ha dicho, parte no. Así que bueno, se lo exhibe por secretaría a los fines de que sea escaneado. Tiene una orejita que dice lista. Esa es la que más interesaría. Bien. A propósito de esta documentación que usted acompaña en este momento, que ayer exhibió, como bien dice su abogado defensor, sí, por pantalla, mencionarle que si bien efectivamente no obra como prueba, sí ha sido ofrecida la sentencia de juicio de la Perla, y entonces indirectamente sí está agregada, ¿sí? O sea, sí va a ser valorada por el tribunal. Mencionarle bueno, esto, ¿sí? Pero quiero pedirle disculpas si he cometido algún error. Yo no tenía conocimiento de que eso estaba ofrecido ya como prueba en el caso de la Perla. Yo lo que quiero explicarle a usted... usted haga las referencias que necesite hacer respecto de esta documentación que ha acompañado. No sé si la quiere ver el señor fiscal. Pero le hago esa salvedad. Continúe, por favor. Y le hago el recordatorio, sin cercenar el derecho a la libertad de defensa, señora Herrera, que el momento de... digamos que en su momento el doctor Belagarri efectuará las conclusiones finales y los alegatos que hacen a la representación técnica de su situación. ¿Está bien? ¿Sí? Correcto. Bien, continúe, por favor. Bueno. Sí, señor fiscal, adelante. Por cierto. La Fiscalía está de acuerdo con que se incorpore más allá de lo que pueda haber en el juicio de la Perla, porque el acusado ha dicho que tiene algunas diferencias con otra lista, si mal no entendí, y para el caso que las haya, la Fiscalía considera que es útil y pertinente la incorporación también para cotejo de la lista que aporta el imputado con la que ya pueda existir ofrecida con anterioridad. Nada más. Bien, muchas gracias, señor fiscal. Ya nos dirá la querella si quiere manifestar algo al respecto. Los representantes de la querella, mejor dicho. Con el secretario, cuando se hizo el ofrecimiento de la sentencia de la Perla, también se remarcó conjuntamente con las videofilmaciones que en ella obran, ¿no es cierto?, y los documentales que mencionan la propia sentencia que ha sido incorporada, y esto ya obra en aquella sentencia y por lo tanto puede ser valorada. Así que pero que se incorpore de nuevo no quita ni no hay ningún problema. Sí, a eso le refería yo al señor. Inclusive hay una ratificación del 6 de enero del 2011, que no sé si estará en el caso de la Perla, esa ratificación, que la hace los cuatro, Callizo, Geuna, Piero Di Monte y Teresa Meschiatti. Confirma y todo. Señora Presidenta, de todas formas insistiríamos con la incorporación. Ha quedado claro, sí, la intención y también la conformidad puesta de manifiesto por las partes. Gracias. Después existe el testimonio de la señora Callizo, con referencia... Un segundo, sí, señora Herrera. Bueno, entonces a la petición formulada el tribunal hace lugar dada la conformidad de las partes. Bien, muy amable, ahora sí señora. puede continuar. Muy amable, señora. Existe un testimonio de la señora Liliana Carrizo ante el juzgado federal número 3, expediente 02/06 de fecha 26 de marzo del 2002,
que está archivada en la causa Barreiro, cuerpo 9, y ratificada dicho testimonio también en la declaración de la Embajada de la República Argentina en Madrid sobre el campo La Perla y en el consulado de Bilbao. Es una lista igual que esa, con 2 personas de diferencia. Esa tiene 120 inscritos y la otra tiene 122. También en el 4 de abril del 84, en foja 651-655, radiografía 123-50 y 127-54, está la lista, ¿no es cierto?, provista por la testigo Liliana Callizo. Quiero hacer referencia que ninguno de los mencionados, tanto en este juicio, en la causa Dieri o Herrera, figuran en esa lista. Ahí hay detenidos del 76 al 78, según lo presentado por los 4 estos testigos históricos. Yo he sido mencionado como responsable o partícipe, que nunca me han mencionado, ¿no es cierto?, ni inclusive al personal de inteligencia, ¿no es cierto? Pero hay varias personas que va a interesar al tribunal sobre el tratamiento. El primero que voy a tratar es el señor Hugo Donnenberg, que fue detenido el 29 de abril del 76 por personal civil. Acá hay una referencia de la señora Susara, de la señora Callizo, de la señora Geuna, inclusive comenta también el doctor Oro en su testimonio. El mismo fue estaqueado en La Perla. Quiero referirme a la señora, a la primera que menciono, amiga del doctor Oro, estudiamos juntos, según Susara Beatriz. Fue una colaboradora muy eficaz. Y en la causa 13/84 de los comandantes, ¿no es cierto?, radiografía 487-428-500/441, declaró como testigo, dijo, sobre el chico judío Donnenberg, que estaba estaqueado. En la versión taquigráfica del 30 de abril del 76, el pelado Cardo era judío. Los gendarmes le dijeron a ella que fue estaqueado y lo dejaron morir. Era también lo que se decía o rumoreaba en La Perla. Dicha persona nunca tuvo una perla. Lo menciona bien clarito en la versión taquigráfica del 30 de abril del 76. En la causa Acosta, en el cuerpo 5, hoja 500/441-487/428, sobre el chico judío estaqueado. Era lo que se decía o rumoreaba. Nunca estuvo en La Perla. El doctor Oroz, en la audiencia del 11 de noviembre del 2020, en el cuarto turno, el doctor Oroz dijo que él provocó una reunión entre Susara y la esposa del señor Hugo Donnenberg. La señora también se explica en su testimonio del 14 de octubre del 2020 que ella realmente estuvo con la señora Susara. Y ella le comentó, ¿no es cierto?, que Donnenberg inclusive lo reconoció por foto de este como detenido en La Perla. Creo de este que estuvo detenido en La Perla. Eso es lo que se ha determinado. También en la causa 13/84
y este es un caso muy especial, declaró la señora Liliana Callizo en la causa 13/84. Declaró como testigo sobre chicos judíos taqueados en La Perla, ¿no es cierto? Lo confirmó. En la visita que hace el Tribunal Oral Federal número 1 por la causa La Perla, a La Perla, ¿no es cierto?, donde participaron los abogados defensores, inclusive los querellantes. En esa oportunidad, el doctor Oro, presente en esa visita, le pregunta a la señora Callizo, que también estaba en el lugar, ¿dónde estuvo estaqueado Dornberg? Contestó que no sabía el lugar, nunca lo vio. Eso es totalmente falso testimonio. La señora Geuna Graciela también se refiere a Dornberg en la audiencia del 1 de agosto del 13, página 38, y también declaró en el juicio 13/84. Se decía o rumoreaba que había una persona judía estaqueada, pero nunca estuvo en La Perla. Acá quiero hacer una aclaración bastante grave, porque se presentó con bombo y platillo a una detenida el día 2 de diciembre del 2020. Es la señora Ramírez Ana del Valle, 64 años, soltera, jubilada, hermana de Ramírez Ramón Antonio. Dicha mujer manifiesta que fue detenida el 24 de agosto del 76 a las 12 horas cuando ella regresaba a su casa. ¿No es cierto? Que fue llevada al edificio de comando radioeléctrico, ¿no es cierto? Después estuvo en La Perla, después la pusieron en libertad junto a Graciela Torre, ¿no es cierto? Ella fue, fíjese la fecha, 24 de agosto del 76. Dice que estuvo con la señora Torre Graciela Aide el 29 de agosto del 76. Totalmente mentira. La señora Torre Graciela Aide fue detenida el 29 de junio, no el 29 de agosto. A su vez, apareció muerta a los 8 días en el camino que va a Tanti, junto con un cadáver masculino, y sepultada en el cementerio de San Vicente, que la familia reclama el cadáver y lo recupera. O sea, la señora Esther Ana del Valle Ramírez tiene falso testimonio. Señora Herrera, de todas formas aclararle que los hechos sobre los que declaró la señora Ramírez no le atañen a su persona. ¿Sí? ¿Cómo que no? No le atañen a su persona. Porque no, yo estoy justamente... Ese hecho no, se lo aclaro, ese hecho no le es imputado a usted. A mí sí. Fíjese, doctora, yo tengo el hecho. El hecho 22 de la causa Herrera no se le imputa a usted, señora Herrera. Sí, parcialmente se me imputa. No se le imputa a usted, señora Herrera. Discúlpeme. Continúe, por favor. Discúlpeme, pero yo tengo acá marcado los hechos que me imputan, ¿no es cierto? Y tengo el hecho 8, 16, que es, el 16 es Fonseca María y Torres Graciela. En efecto, de la causa Herrera se le imputan los hechos 8, 16, 25 y 26, bueno, no el 22. ¿Cuál? No el 22. Pero bueno, pero el 16 está Torres Graciela Aide. Por eso, en relación a Torres sí, pero en relación a los hechos de Ramírez, no. Pero si Ramírez declara que estuvo con la señora Torres. Por eso, entiendo lo que usted está diciendo. Continúe. Sí, entiendo lo que usted está diciendo. Hacerle esa aclaración. Bueno, a su vez, sobre la testigo Mirta Susana Nieri, que eso también estoy mencionado parcialmente. Esa testigo se presentó en el juicio de La Perla y tampoco declaró por parte de enfermo que tiene como lo ha hecho ahora. Presenta una declaración escrita y eso es cosa. Esa testigo está mencionada
inclusive tiene su testimonio en la causa Acosta, expediente 16618. Quiero aclarar que yo tampoco tuve nada que ver con esa testigo. Lo que no, vuelvo a repetir, tengo mis dudas, señora presidenta, sobre el caso de la señora Graciela Torres. ¿No es cierto? Quiero agradecerle a la gente del tribunal, ¿no es cierto? Habrán escuchado, y si no hay ninguna pregunta por parte del tribunal, del doctor Arabería y defensor, he terminado. Bien, muchas Una gracias. consulta, señora Sí. presidenta. La documental que acompañó recién de mano propia el señor Herrera quedó incorporada. ¿Y él la va a dejar? No, yo quiero... Sí, vamos a... Usted trajo recién una documental, por van secretaría, a sacar fotocopia exacto, y se por la van a sec- devolver. Exactamente. Por favor. Sí, sí, sí. Por Bueno, secretaría. yo quisiera que particularmente la fotocopia, yo he marcado en esa documental una foja con un doblez en particular para que la incorporemos al debate. Vamos a incorporarlo completo. Vamos Bien, a incorporar el gracias, expediente completo. doctora. No se preocupe. No, Y ¿sabe- efectivamente, vamos a extraer... ¿Sabe por qué Sí. necesito la copia? Porque yo tengo otro juicio pendiente. Sí, Y eso sí. justamente... No hay se una preocupe, copia que señora estoy Herrera. seguro de que el doctor la ha visto. Por secretaría Ya marcado. estamos... Sí, por secretaría estamos tomando los recaudos para reintegrarle a usted el... Pero ahora me la van a sí, dar. sí. Bueno. Estamos en esto. Gracias. Sí, antes de retirarse, usted se va a retirar con la documentación en mano. No se Bueno, preocupe. gracias. No. No hay nada más. A ver, un segundo, por favor. Señor Fiscal General, ¿alguna pregunta? Bien. ¿Doctor Belagardi? No. Pues bien, entonces sí, ha concluido su declaración, su ampliación de declaración indagatoria. Le vamos a solicitar, sí, puede permanecer aquí o en la sala como usted prefiera, un momento para restituirle Bien las copias agradecida, doctora. que ha facilitado. Gracias por Sí. escucharme. No. Bueno, entonces, ahora sí, habiendo concluido la recepción de ampliaciones de declaraciones indagatorias solicitadas, estamos en condiciones de proceder a la incorporación de la prueba prevista, que, como mencioné ayer, y dada la conformidad de las partes... ¿Puedo retirarme? Adelante, por favor, señora Herrera. Gracias. Le vamos a solicitar, insisto, que espere un momento para... Bien, muchas gracias. No, decía, por la conformidad de las partes, vamos a obviar la lectura del dossier cuya conformidad han planteado ayer, que en realidad contiene la prueba cuya incorporación curso del debate, lo que incluye, por cierto, las 3 fotografías de ayer del imputado Grandinetti y la documental que acaba de acompañar el imputado Herrera, así como la prueba que en su momento, en los términos de los artículos 391 y 392, ofrecieron las partes y el tribunal aceptó. E incorporadas las pruebas, sí que estaríamos en condiciones de aceptar las conclusiones finales. Empezaríamos, por cierto, con los representantes de la querella y les pregunto si están en condiciones de hacerlo inmediatamente o si necesitan un receso. Ya. ¿Ningún receso? Bueno. Entonces, sí ha llegado el gran momento, los escuchamos. Bien. En primer lugar, en nombre de quién hablamos, porque es importante. Tanto la doctora Luque como el que les habla, ya sea por poder y patrocinio, y adoptando una política que decidió nuestras organizaciones, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba e hijos, siempre hicimos las presentaciones a título personal para no ganarnos un incidente más, sí como o éramos las organizaciones que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, para presentarse, que fue uno de los grandes incidentes que tuvo la causa Simón, que luego trascendió por otras razones. En consecuencia, querellamos con la doctora Luque en conjunto por la familia Arias Cuello, por la familia Soulier Díaz Ríos, por la familia de Mónica Solotki de Donenberg. Hasta ahí lo hacemos en conjunto. Respecto al caso o hecho número 1 de la requisitoria de elevación a juicio de la causa Diedrich,
Claudio Román, yo lo voy a mencionar sin el doble apellido, tal como lo conocí, exclusivamente puedo alegar yo en representación como funcionario público del Ministerio de Justicia de la Nación y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero esto no quiere decir que por más que vamos a dividir la exposición en dos, no demos por reproducido el uso de alguna prueba por uno que sea contabilizada para el otro también, y lo hacemos para evitar inútiles repeticiones. Lo que sí quiero decir también es que vamos a hacer uso de todo tipo de prueba como nos permite el Código de Procedimiento, no solo las testimoniales, no solo las documentales, sino también todos aquellos indicios que valorados en conjunto, como ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos lleven a una única conclusión, o sea, indicios unívocos. Lo digo porque solo lo voy a desarrollar más adelante, pero por ejemplo, que una persona solo sea reconocida en el 2004 por su nombre real, y cuando surge su nombre encubierto como personal civil de inteligencia, ha sido nombrado por todos los testigos sobrevivientes como en el lugar donde acaecieron los hechos que le reclamamos en esta audiencia. ¿Y por qué el nombre real fue conocido en el 2004? Porque las causas se reabrieron a partir del 2003-2004. Recién, vamos a ser sinceros, en Córdoba la reabrimos en el 2003-2004 con la causa Brandalisis. En el resto del país se reabrieron con el fallo de la Corte Suprema que declaró absolutamente nula las leyes de obediencia debida y punto final, como posteriormente va a declarar nulos también los indultos. Las causas se reabrieron en el 2005. Entonces, que el apellido Morar se conozca en el 2004 es cuando empezamos a acumular todos los legajos militares y los microfirmados del personal civil de inteligencia, y ahí podemos conocer quién era el tal Merlo que era constantemente mencionado, por ejemplo, pongo esto a título de ejemplo nada más, en el campo de concentración de La Perla, y haciendo, con el grupo de operaciones que allí trabajaba, las conductas que vamos a reprochar en este alegato. Atento a lo que nos permite la acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, nos vamos a remitir a lo que decimos en nuestro requerimiento de elevación a juicio respecto a la causa 13, que dio por probada la existencia de un plan sistemático y generalizado de exterminio de la oposición política, fuera armada o no, en la República Argentina. Hace poco analizamos ese fallo en un libro que ha salido en el Centro de Estudios Legales de la Facultad de Derecho, la Corte de Severo Caballero, en la que escribimos junto con la doctora Luque. El cual la existencia de este plan sistemático y generalizado fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco vamos a explayarnos demasiado sobre cómo todo el andamiaje de impunidad que el Parlamento argentino, bajo la extorsión de los levantamientos cara pintadas, algunos de ellos encabezados por uno de los imputados que está en esta causa, lograron bajo extorsión sacarle al Parlamento argentino, como fueron las leyes de punto final y obediencia debida, los cuales en su momento, en causa Simón, han sido declarados insanablemente nulos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la ley dictada después del año 2003 durante un gobierno constitucional, que además las declaró nulas, de nulidad absoluta e inaplicables. Más allá de que, dando la nota, la Cámara Federal de Córdoba las declaró inconstitucionales a las leyes de obediencia debida y punto final, como asimismo tampoco nos vamos a explayar respecto al fallo judicial que declaró nulos los indultos dictados por el gobierno de Carlos Saúl Menem, primero contra un procesado en el año 89, cuando faltaban pocas semanas para que se iniciara el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez ante la Cámara Federal, y en el apuro
y esto fue una de las causales que nos reconoció la Cámara Federal en nuestro alegato, realizado allá por el año 2004. 2004, nosotros no solo representábamos a familiares y a hijos, sino también al CELS, y junto con la doctora Carolina Barsky, que hoy es subsecretaria del Ministerio de la Mujer, en un día histórico donde se va a discutir una cosa muy importante para la República Argentina, y en un día histórico que es el Día de los Derechos Humanos, porque fue la Declaración de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, aunque con posterioridad a la Declaración Americana de Bogotá, que es de 2 meses antes. Pero a lo que voy, es que el indulto de Menéndez es absolutamente nulo, porque en el apuro se olvidaron del requisito constitucional de pedir el informe a la autoridad judicial antes de dictarlo, con tal de salvarlo del juicio que se iniciaba con la Cámara Federal como jueces y con el doctor Rueda como fiscal en esa causa. Tampoco nos vamos a referir con detalle y nos remitimos al desarrollo que hacemos en nuestro requerimiento, al desarrollo, a la teoría de Roxin respecto a las conclusiones que él obtiene luego de ver y leer la magistral obra de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, donde escribe la teoría de los aparatos organizados de poder estatal criminal, la fungibilidad del autor material y la mayor responsabilidad mientras vamos subiendo en la escala hasta el hombre del escritorio o de atrás. Con esto que estoy diciendo nos basta y sobra, porque es jurisprudencia consolidada de la Corte y de este propio tribunal, con distinta integración, pero confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal. O sea, hay poco que discutir al respecto y lo damos por reproducido para no aburrirlo al tribunal. Respecto a los hechos, ya lo hemos hecho en juicios en Catamarca, lo hemos hecho en juicios en Tucumán y en otras provincias. Nos hemos remitido a la fijación del hecho por una cuestión del principio de congruencia, la intimación, el procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio. Nos remitimos a tal como han quedado fijados en nuestras piezas acusatorias, que fueron oralizadas cuando comenzó esta audiencia, pero es obvio que como tenemos que probar la existencia material del hecho y la participación responsable de los imputados en el mismo, lo vamos a mencionar nada más que de otra manera cuando vamos valorando la prueba, para evitar cualquier tipo de nulidad o chicana. Como les decía, vamos a dar probada la responsabilidad, la participación responsable, la posibilidad del reproche del injusto penal a quienes han sido por nosotros acusados en nuestros requerimientos por haber realizado conductas penalmente típicas, y como les decía, nos vamos a basar, más allá de que lo vamos a repetir, en los legajos de cada uno de ellos, particularmente el del personal militar y policial, que los ubica en tiempo, lugar, y respecto al personal civil de inteligencia, obviamente a través también de sus legajos, pero que están en su momento recuperados de las microfilmaciones que fueron recuperadas a su vez del comando en jefe del ejército. Nos vamos a valer de documentales producidas por los propios imputados, como las notas de Barreiro, como la nota de Diedrich, como lo que nos acaba de alcanzar recién Herrera, donde claramente lo que él marca en amarillo se olvida de que el párrafo anterior lo que menciona es que durante todo el 76 fue uno de los más feroces torturadores en La Perla, hasta que en 1977 pasó al grupo Calle a
acompañado por él, si me permite, señor secretario. Está en fojas 11 de la fotocopia y dice expresamente así: su oficial Hugo Herrera A es la que está firmada según él por las testigos históricas. Y ustedes podrán fijarse, porque esto es un indicio de mala defensa, que también son indicios que se pueden usar, indicio de mala defensa material en contra del consejo de los excelentes abogados que han tenido, que expresamente le han pedido que no digan estas cosas. Dejo a salvo la responsabilidad de los colegas, los que respeto mucho, y además porque sé que sin defensa no habría juicio. Fíjense ustedes que en la página 11 dice su oficial Hugo Herrera, alias Ferrero o Tarta, porque era tartamudo en esa época. 38 años, 1,80 m de altura, lo describe, etc. Y dice, hasta 1977, lo acaba de aportar, estuvo en La Perla, donde se destacó por su crueldad. Luego fue trasladado al grupo Calle por problemas con sus camaradas. Digo, solo para uno de los tantos indicios de mala defensa material que vamos a utilizar, como también la contundencia de los testimonios históricos o lo de los testimonios necesarios, como dijo en su momento en la causa 13 la Cámara Federal, en lo criminal y correccional de la capital federal, cuando juzgó en la causa 13, como decía, a la Junta de Comandantes, y ante la impugnación que se hacía de los sobrevivientes de los campos de concentración por parte de la defensa de Viola en particular, confirmó la necesariedad de estos testimonios. Y que han sido todos agregados a esta causa. En primer lugar comenzará la doctora Lilan Luque, refiriéndose, como decíamos, a los hechos nominados 2 y 3 de la requisitoria de la causa Diedrich. En primer lugar va a referirse a la víctima Miguel Ángel Coqui Arias y luego a los hechos relativos a las víctimas Juan Carlos Soulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soulier Guillén y el menor de edad a la época de los hechos, Sebastián Soulier. Posteriormente yo me referiré a la víctima Hugo Donenberg y finalizaremos con Claudio Román y el pedido de pena. En lo que sí hago una aclaración, que por una cuestión metodológica, por esta separación que les expliqué al principio con la Secretaría de Derechos Humanos y para que no haya ninguna mezcla, vamos a hacer al final de cada hecho, además de la existencia material del hecho, además de la participación responsable de los imputados en ellos, además de la calificación legal que vamos a propugnar, respetando el principio de congruencia y haciendo valer jurisprudencia de este tribunal que ha sido confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, vamos a hacer los pedidos de pena correspondientes a cada uno de ellos, pero lo que es obvio que al final del alegato lo vamos a tener que concursar a todos realmente para llegar a un único pedido de pena. Le cedo la palabra a la doctora Luque. Buenos días, señora presidenta. Me voy a sacar el barbijo porque no puedo. Sí, no puedo. Buenos días a todas, todos y todes, señora jueza, señora presidenta, señores integrantes del tribunal. Como muy bien dijo mi colega que me precedió, venimos a formular las conclusiones finales en este debate en relación a víctimas concretas. Lamento, voy a tener que repetir algunas de las cosas que dijo mi colega con la finalidad de no provocar una nulidad. El primero hecho que voy a empezar a tratar es el hecho calificado como número 2 en la requisitoria fiscal. La víctima es Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Insisto en esta repetición para evitar nulidades, me remito y doy por reproducido todo el hecho tal cual fue en su momento confeccionado, en el que consistió la elevación a juicio y por otro lado que fue leído en primera instancia en esta audiencia. En relación a la prueba del hecho, trataré de ser lo más concisa posible. Nuestro hecho comienza el día del secuestro de Miguel Ángel
Ernesto Arias Cuello. En ese sentido declararon ante el tribunal y entre las partes, y en este caso de modalidad virtual, ante el mundo, los sobrevivientes de la familia Arias Cuello. El primer sobreviviente que declaró fue Ramón Orlando Arias, al que le abrieron la puerta. Ramón comenzó su relato a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Ramón dijo que su hermano estaba muy preocupado, que mientras algunos estaban muy contentos porque había caído la Perona, en realidad para Coqui se venían épocas muy duras, épocas de muerte. Nos contó que 3 meses y días después, el 29 del 6 de 1976, en la casa familiar, en barrio Balcarce, fue secuestrado su hermano Miguel Ángel. También nos contó, y esto es relevante para el agravante, que Coqui había cursado, igual que él, en el secundario Nuestra Señora de Loreto, de barrio Los Naranjos. Que al egresar había comenzado estudios en la universidad, en la carrera de Historia, que trabajaba en una empresa de caudales, que había militado en el Centro de Estudiantes del Loreto, que lo había creado junto con otros compañeros y que también participaba en la organización FAL 22. Nos contó que ese día, el día de los hechos, el 29 de junio de 1976, donde estos sobrevivientes tuvieron que reconstruir su vida de ahí en adelante, él volvía de acompañar a su noviecita después de la salida del colegio. Nos hizo un relato de cómo con su edad se puso a picotear algo en la casa y en un momento a las 12, pasadas las 12, sobre las 12:30 horas, siente un golpe en la puerta. Él pensó que había sido, digamos, que ese golpe estaba provocado por Horacio Sosa, amigo del grupo, y por la novia de Horacio Sosa, que era prima del testigo. Él nos contó que en esa convicción abre la puerta, pero se la abren, lo encañonan, lo empujan, lo ponen contra la pared. Él pudo ver en esas circunstancias a alguien que va a definir como el que presidía el operativo, el que daba las directivas, que era un sujeto de porte militar, que estaba a cara descubierta, que era de tez blanca, de mediana estatura, con bigotes abundantes y bien prolijos, rojizos o castaños rojizos. Él dijo que en esa oportunidad percibió que entraron en tropel 3 o 4 personas. También nos refirió cómo lo pusieron contra la pared, le pusieron un camperón contra la espalda. Así encañonado y contra la pared, él sentía que había alguien que estaba vigilando su posición, mientras sentía cómo por la puerta de la terraza estaban tratando de abrirla para entrar más sujetos. Él estima que habrán entrado 6 u 8 personas más. También nos refirió que uno de los grupos, esto lo van reconstruyendo los familiares posteriormente, ingresa al dormitorio de sus padres, de Coco padre, ex militar retirado, y de Beba, María Livia Cuello de Arias. También allí él nos relató que su madre posteriormente le cuenta que fue despertada por un sujeto que le alumbraba en la cara y que le dijo que no se moviera, que los iban a matar a todas. Que ella pensó que, su madre le contó que pensaba que los estaban robando. Claro, una clara conducta delincuencial. Entran sujetos que no se identifican a tu casa a la noche y te despiertan. ¿Qué pensás? Que van a cometer delitos. Y lo hicieron. Y también robaron. La madre de pobre Beba le dice: Coco, despertate, nos están robando. El padre se levanta preocupado, tratando de proteger a su familia, diciéndoles que no les causen daño, y uno de estos sujetos lo empuja, lo tira al piso, y lo que le dice es: quédense tranquilos porque venimos dispuestos a matarlos. Él, después, el otro grupo se dirige al otro dormitorio donde estaban sus otros 2 hermanos, Coqui y Jorge, el menor, pero eso lo vamos a valorar a través de los dichos de Jorge. Lo que sí nos dijo Ramón es que finalmente pudo subir a ver a la familia después que los sujetos se fueron, y que lo encontró a Jorge en estado de shock, el niño de 12 años, y que también nos comentó cómo habían secuestrado, digamos, cómo habían saqueado cosas de la casa y que hasta les habían robado la caja que estaba ubicada, la caja de la verdulería que estaba en el garaje. Para nosotros es muy relevante destacar, señores jueces, señor fiscal, que cuando este testigo nos cuenta cómo estos hechos ocurrieron, él nos dice que logran salir a la calle después de unas circunstancias que se producen con la llave, que se habían olvidado a uno de los sujetos adentro, lo que provocó que tuvieron que abrir la puerta 2 veces. Salir para hacer la denuncia, ven y sienten que unos autos doblan chirriando las cubiertas y que en una de las esquinas había además un Falcon estacionado. Esto
es demostrar como un operativo realizado bajo la modalidad de zona liberada, cosa que se va a confirmar cuando el padre de Arias quiere ir a hacer la denuncia apenas salen y que no es recibida por ninguna de las reparticiones policiales a donde va. Esto es la 10ª y el Comando Radioeléctrico. En este sentido, se ha incorporado al debate la declaración de Ángel Armando Arias, Coco Padre, tomada bajo las reglas de la instrucción, que nos interesa rescatar dos cositas para reafirmar esto. En primer lugar, el testigo contó en su momento que se había cruzado con el telefonista de turno de la seccional y que le había inquirido porque esa noche no le tomaron la denuncia. Era un padre, que recuerden como Ramón contaba, que gritaba pidiendo ayuda cuando logran salir a la calle. Y lo que este telefonista policial le dijo es que tenían orden de arriba de no participar en ninguno de los procedimientos de referencia, cito textual. También de esa declaración testimonial, y sumando los indicios que sobre los que ya vamos a volver, él describió como las personas que ingresaron a su domicilio como eran de condición militar, que algunos portaban pistolas calibre 45, que uno tenía una Itaca, que algunos calzaban borceguíes y otros tenían gabardinas color verde. Ramón nos contó cómo supo de boca de su madre y de su hermano que por lo menos en 3 oportunidades en su búsqueda de información entrevistaran a un político de la época, Julio César Chicha Arauz. Cómo este sujeto con claridad les mencionó ser amigo de Vergés, por eso les podía conseguir información. Les dijo que Coqui no hablaba. Les mencionó detalles de lo acontecido con la familia amiga de ellos, los Soulier. Les contó cómo habían devuelto el bebé de los Soulier. Y les pidió que para interesarse en la suerte de Coqui le trajeran 5 nombres. Ramón también hizo referencia a la dignidad de la respuesta de sus padres. Cuando le preguntamos aquí cuando deponía cuál era la explicación para él del secuestro de Coqui, él nos relató que Coqui, porque él lo vio, él lo supo, lo dijo con seguridad, que había participado en el centro de estudiantes del secundario, del Loreto, y que, como insisto, tenía militancia política en el FAL 22. Es relevante para nosotros, para esta querella, que cuando describió el testigo, al igual que su padre, los sujetos que ingresaron al domicilio, pudieron advertir que, por más que estaban disfrazados, una modalidad que los grupos operativos usaban en la época, se veían pantalones de fajina militar y otros que si bien tenían jeans, calzaban borceguíes, lo cual debidamente colegido para nosotros con los dichos de Arauz respecto a su amistad con Vergés, nos sirve como claro indicio unívoco de que en el operativo intervino personal militar y ninguno de los vecinos, por otro lado, advirtió la presencia de móviles policiales en esta descripción que le hace la familia, lo que para nosotros es relevante. Consultados sobre quiénes eran los amigos o grupos a los cuales pertenecía Coqui, él remarcó que uno de sus amigos era Luis Leiva, que vivía cerca del domicilio, que solía frecuentar a la familia y a Coqui. No recordaba el testigo si Luis Leiva fue secuestrado antes o después que Coqui. También menciona a Luis Soulier, preceptor del Colegio Loreto, que era un ser muy allegado a su hermano. Relata que pudieron saber por los dichos del cura Carlos que habían pasado listas de nombres de estudiantes, profesores y celadores a los servicios de inteligencia desde la propia escuela, pues había profesores y directivos que apoyaban a la dictadura. Le hago recordar al tribunal, a los integrantes que estaban en su momento y a las señoras juezas, que en relación a las listas, nosotros ya hemos tenido oportunidad de ver en la mega causa cómo desde el tercer cuerpo de ejército se requerían listas de trabajadores, de estudiantes. Les recuerdo el caso Renault en relación a Dambra. Y aquí nos encontramos otra vez con que el aparato del Estado estaba juntando información, ya vamos a decir lo que pensaba Beba al principio, no para cuidar, sino para reprimir. Es decir, tenían los domicilios de todos. Esto lo va a retomar mi colega más tarde cuando hablemos de Manuel Belgrano. Grandes listas. Declaró ante el tribunal también Jorge Eduardo Arias, el pequeño de 12 al momento del hecho. Nos relató el hecho del 29 del 6 en los iniguales términos que su hermano. Sí me interesaría retomarlo en la parte que el hermano no estaba, mientras estaba abajo. Nos relató cómo esa noche ya estaban durmiendo con Coqui en el dormitorio que compartían y son despertados violentamente por el golpe de la puerta del dormitorio contra el placar.
nos describió que era muy chiquito el dormitorio, entonces no había forma de abrirla sin que golpear. Al mismo tiempo, este testigo para nosotros es relevante porque va a confirmar, y así lo solicitamos en palabras a través de la boca de mi colega el doctor Oroz, que se corra otra vez vista a la fiscalía, porque este testigo acompañaba a sus papás en la camioneta, a sus padres cuando iban a hablar con Chicha Arauz. Él los acompañó y siempre pudo escuchar a la salida de las entrevistas y de las propias bocas de sus padres cuál era el contenido de cada una de esas entrevistas. Es más, recordaba el pequeño Jorge en ese momento, que era en calle Tablada, que allí se vendían muebles presuntamente obtenidos de los saqueos que producían en los procedimientos. También nos dijo Jorge con mucho dolor que había escuchado de la boca de sus padres que cuando ellos se negaron, Arias les dijo, bueno, acuérdense que les quedan 2 hijos. Arias, no, perdón. Sí, que Arauz les requería 2 nombres y cuando no se los dieron, los amenazó diciéndoles que tenían 2 hijos. También recordó que entre los amigos con compromiso político de Coqui estaban Walter Graubach, Horacio Sosa, Luis Solier y Leiva, que también fue secuestrado. Recuerda, y para nosotros esto va a ser muy relevante, es que en la época de los hechos, mientras buscaban indicios sobre el lugar donde podía estar su hermano y hablaban con Arauz, concurrieron a la 4ª Brigada Aérea Transportada, donde un militar que él cree de apellido Seineldi, recibió a su padre, que es, y les recuerdo al tribunal, que este es el militar que él creyó reconocer dentro del dormitorio de Coqui y él la noche del secuestro, que lo describió como un sujeto morocho y que estaba con un camperón camuflado. En la entrevista con ese militar nos contó, su padre salió con la certeza y el dolor de que el secuestro de su hijo, que en el secuestro de su hijo había intervenido el ejército que yo lo había licenciado por apoyar el gobierno democrático. También nos contó de una entrevista con Bengolea en la Escuela de Suboficiales tratando de conseguir información. Al igual que su hermano y su padre, reconoció entre las personas que estaban allí vestimentas camufladas y de tipo militar, como le dijeron su hermano y su padre. También declaró ante el tribunal María Livia Cuello, 91 años. Espero que estés escuchando, Beba. La mamá de Coqui nos relató el secuestro igual que lo hicieron sus hijos. Ella estaba presente, ella lo pudo vivir. También nos relató cómo en una entrevista con el cura Ponce de León, parece el cura muy querido en el colegio, el cura le dijo, y esto fue lo que ella le contó a sus hijos, que le habían exigido una lista de estudiantes e incluso de ex estudiantes y personal de la escuela. Beba le dijo al tribunal, con la verdad en la boca, que ella creía que esa lista era para proteger a los chicos, que ella había creído que esa lista era para proteger a los chicos. Y después, con toda su dulzura y su cruz en el cuello, dijo, pero después me di cuenta que no era para proteger a los chicos. En este sentido, Beba confirma las reuniones y el contenido de las entrevistas con Chicha Arauz, a la cual llegaron por contactos familiares. Nos recuerda cómo con lujo de detalles Arauz le contó cómo habían devuelto a Sebastián Soulier y que lo habían devuelto a la casa de la tía Yoli y que lo habían devuelto, y esto lo conocía Arauz por los dichos del propio Vergés. Beba nos contó su incansable búsqueda. Nos dijo al inicio de la declaración que esperaba que pudiera encontrar a su hijo con este juicio, que capaz que estaba vivo, o si no que le dijeran dónde había una florcita para dejar. Nos contó todo eso, nos contó las entrevistas con Bengolea, nos encontró la entrevista con el otro militar, todas las presentaciones judiciales que hicieron. Y nos contó también cómo ella, como ferviente católica, que mandaba a sus hijos a un colegio católico, que los había criado en la fe, fue a pedir ayuda al arzobispo Primatesto. Nos contó cómo en esa cola de madres que pedían por la situación de sus hijos, el secretario le preguntó por qué iba.
Y también nos contó que cuando le dijo al secretario que iba por un chico del Loreto que había sido secuestrado, el secretario le dijo, el Coqui Arias. Yo no sé si ustedes recuerdan, ella nos contó que a partir de ese momento la fila se deshizo, las puertas se cerraron y todos, y ya. Esa fue la única respuesta. Declararon ante el tribunal Walter Graubach, amigo de Coqui y de Leiva y de Soulier. Él no solamente nos contó el clima de época, sino que lo conocía Coqui, que Coqui fue fundador del Centro de Estudiantes del Loreto. Refirió cómo la actividad del Centro de Estudiantes tenía un claro contenido extensionista, que tenía militancia territorial. Es impresionante en este caso, señores jueces, como ustedes pueden ver, como podemos apreciar las implicancias del terrorismo de Estado. El testigo dijo, teníamos una militancia a partir del colegio territorial y a todos lados llegábamos a una pedaleada de bicicleta. Es Barrio Balcarce, Barrio Los Naranjos, Alberdi, Barrio Obrero. De cada uno de esos barrios se llevaron a alguien, no a uno, sino a varios. Pero en este caso sí a los protagonistas y víctimas de esta historia. Nos contó entonces cómo esa militancia territorial era comprometida, cómo esa militancia empezó a retrotraerse a partir de que el terror avanzaba. Nos confirmó la amistad de Coqui con Luis Leiva. También, a preguntas de mi colega, afirmó que las actividades que ellos realizaban en el barrio, esa militancia territorial impulsada por curas tercermundistas, era considerada en la época como subversiva. Nos contó que en el caso de Soulier, que también lo conoció, igual que a Leiva y a Coqui, era dirigente gremial del CEPAC, Sindicato de Docentes y Educadores Privados de Córdoba, que este muchacho, Luis, era cercano a Requena, a Horacio Socia y también a Leiva. Hay algo que nos parece relevante también de destacar. En el extenso relato de quien es hoy ministro, nos refirió como luego del secuestro de Coqui, no sé si ustedes recuerdan, ese hecho tuvo consecuencias para todo su grupo de amigos. Se desarmó, el propio ministro dejó el colegio, dejó Loreto y al mismo tiempo se fue del barrio. Posteriormente declaró Horacio Socia. Voy a tomar algo, perdón Claudio, que me encantó de lo que dijo Sosa. El testigo dijo, se ríe mi colega, definió la época como una época en que la política era el cristal a través del que veían todas las cosas, todas las relaciones. En ese clima de época coincidió en términos generales con lo que contó Graubach y en especial en las actividades del Centro de Estudiantes, en la necesidad de asumir la opción por los pobres, impulsados por los curas e inspirados por los curas tercermundistas. Nos habló de la amistad de Coqui y de Luis Soulier, a quien recordaba como celador y amigo de los estudiantes. También nos recordó a Luis Leiva. En relación a Leiva nos dijo y nos reforzó lo que decía Graubach, en el sentido que era parte del grupo de militantes que territorialmente, a pedaleada de bicicleta, recorrían todos estos barrios. Él dijo de Leiva que se reconocían, es el grupo en el que estaba Leiva con el que socializaba Coqui. Era el amigo que iba a las juntadas porque ya tenían el grupo de música. Eran los amigos con los que hacían actividades en Barrio Obrero, donde militaba Leiva. Todo el mismo grupo. Coqui, Leiva, Graubach, Sosa, Soulier. Solamente para mencionar y sobreabundantemente, declaró Norma Julia Soulier, la Julia, que era novia de Coqui en esa época. Nos contó que ella se había enterado del secuestro el mismo día 30 en el colegio porque le había contado el hermano de Coqui y su primo Arias, al cual vamos a volver después. En relación a lo que esta testigo nos puede aportar en relación al hecho, reafirmó la militancia política y en el colegio de Coqui, y al mismo tiempo es la receptora del relato de Beba de todas las búsquedas, y esto es, las búsquedas y averiguaciones que se hizo con Arauz, que fueran reproducidas por Norma Julia en los mismos términos que los hermanos de Coqui y de Beba, y también ante Prima Testa. Ahora bien, pasado este hecho traumático para la familia, ¿dónde fue alojado Coqui? ¿Qué fue de Coqui? Creemos haber remarcado con indicios unívocos
que el procedimiento, para el público, se cayó el vaso del doctor Oroz, que en el procedimiento de secuestro de Coqui Arias, como en otros, el grupo de operaciones de la primera sección del destacamento de inteligencia 141 había solicitado zona liberada para hacerlo. Agreguemos que todos los testigos presenciales de los hechos afirmaron que los sujetos que ingresaron al domicilio vestían con ropas militares. Les recuerdo al tribunal que los vecinos, si hubieran visto un móvil policial, se lo hubieran dicho. No lo vieron, por lo tanto no lo contaron a la familia. De la entrevista del padre de Arias con uno de los militares en el corazón de la 4ª Brigada Aerotransportada, que le confirmó que el operativo había sido efectuado por militares, también podemos deducir, y sumándolo a los otros indicios, nos llevan a la conclusión de que Arias fue conducido a lo que lo documental del Ejército y los propios imputados llaman el LRD La Perla. No lo voy a llamar LRD. Se llama Campo de Exterminio y no LRD. Y fíjense que incluso con ese nombre eufemístico estaba reconocida la existencia del LRD por los propios militares. No lo voy a decir esto. En el mismo tiempo, espérenme un segundito, me enojé. Ay, bueno. Todos estos indicios que para nosotros son unívocos nos hacen, es decir, la ropa, que no había vehículos policiales en el procedimiento, el tipo de vestimenta que utilizaban, nos hace decir certeramente que Coqui Arias fue trasladado al campo de exterminio de La Perla. Pero hay otro elemento que nos gustaría recalcar. Del testimonio de Graovac, Sosa y más adelante de Estela Reina de Zulier, podemos colegir cómo todo ese grupo de militancia tuvieron la oportunidad, junto con algunos compañeros y luego del secuestro de Coqui Arias, de escapar a los secuestros. Ya lo dijo Graovac, después del secuestro de Coqui se fue del colegio, se mudó del barrio. Lo mismo pasó con Sosa, lo mismo pasó con Estela Reina de Zulier, que después fue ayudada por otras 2 personas que terminarían siendo desaparecidas. Todos los amigos de Coqui Arias terminaron en La Perla, amigos y compañeros de militancia de Coqui Arias, salvo los que, alertados por su secuestro, huyeron. Para nosotros, Coqui, sin lugar a dudas, fue conducido al centro de exterminio La Perla. ¿Por qué hacemos esta afirmación con total certeza? Porque de las testimoniales que llamamos y reivindicamos como testigos necesarios e históricos que pudieron sobrevivir a ese campo de exterminio, señalan que sin lugar a dudas entre los detenidos y luego asesinados en la cuadra de La Perla estaba Leiva, que había sido secuestrado el 23 del 6 de 1976, junto a un amigo, joven, estudiante, secuestrado en junio y peronista. Esta afirmación surge, les recuerdo al tribunal, pues ya todos lo sabemos, todos le sabemos. Esta afirmación surge ya de los últimos años de la década del 70, cuando cada uno de los sobrevivientes pudo huir del país y prestar sus declaraciones ante los organismos estatales y de derechos humanos europeos. Surge claro de las declaraciones de Heune y Piero de Monte entonces, que este chico joven, amigo de Leiva, que estaba en La Perla, era Arias. Si podemos correlacionar todo lo que hemos analizado hasta ahora, los indicios que surgen de las propias investigaciones, reuniones, conversaciones, entrevistas de los padres de Coqui, surge que en el procedimiento intervino personal policial, militar, que Araoz, cuando relata cuestiones relativas a los Zulier y Arias en particular, siempre se refiere nada más y nada menos que a Vergés, jefe del campo de exterminio La Perla. Si a esto le agregamos la entrevista del padre de Arias con un militar en la propia Brigada Aerotransportada número 4, en donde obtiene la certeza, como le decía a sus hijos, que los que habían intervenido en el operativo eran los militares, los del ejército, más los testimonios de los sobrevivientes que acabamos de mencionar, son todos indicios que, valorados en conjunto, nos llevan a una única conclusión. El amigo de Leiva, secuestrado en su domicilio, joven, estudiante, militante del peronismo, que estaba junto a él en La Perla, en la cuadra, en junio de 1976, y que luego fue trasladado, esto es, asesinado, no puede ser otro que Miguel Ángel Ernesto Coqui Arias. Por último,
y debido a las figuras penales que vamos a propugnar, destacamos que todos los dichos de los testigos y sus indagaciones y necesidad de conseguir datos sobre el paradero de Coqui se encuentran reafirmados por la documental incorporada al debate, esto es, las denuncias efectuadas por la familia, las denuncias ante CONADEP, las denuncias ante la Cámara Federal de Córdoba en el expediente 18A86, los numerosos habeas corpus presentados por los padres de Coqui ante la justicia federal, todos con respuesta negativa, a lo que debemos sumar la declaración judicial de desaparición forzada, que declara como desaparecido a Miguel Ángel Ernesto Arias. Todo este material que confirma los dichos de los testigos está incorporado al debate. En relación a la participación responsable, más allá, señores jueces, de que no podamos dar con certeza quiénes son los que iniciaron el iter criminis, hace calor, ¿no? Estoy terminando. No, aprovecho la interrupción hecha por la doctora para, por supuesto, habilitarlos a que se quiten sus sacos, no lo he dicho esta mañana, pero estamos tratando de conseguir unos ventiladores. Bien, ¿sí? bien. Gracias, señora presidenta. Perdón, esto va a afectar el audio. Cuidado con eso. Adelante, bien. Doctora. Gracias, señora presidenta. Les decía que en relación a la participación responsable, más allá de que a esta altura de los hechos no podamos dar con certeza quiénes iniciaron el intercrímenes del secuestro, sí podemos saber quiénes mantuvieron, siendo funcionarios públicos en dicha situación de privación de libertad ambulatoria, sin dar noticias a las autoridades y transformando la situación de Arias en una situación de desaparición forzada. Reitero, no sabemos quiénes iniciaron el intercrímenes, pero sí sabemos quiénes lo continuaron. Estos funcionarios públicos que no solamente se negaron a dar cuentas del paradero de Coqui Arias, además de mantenerlo en cautiverio, lo hicieron en las condiciones de supervivencia inhumanas, que la jurisprudencia en nuestro país es unánime y que ha caracterizado a esas condiciones como tortura. Basado en las constancias de los legajos personales, de los imputados que están agregados al debate, de donde surgen sus condiciones personales a las cuales nos remitimos, de las testimoniales de sobrevivientes históricos del campo de concentración La Perla, de los propios dichos de cada uno de los imputados que en esta audiencia se ha autoincriminado, ejerciendo su legítimo derecho a la defensa material, podemos afirmar, y así lo hacemos, que los responsables de los hechos de los que fue víctima Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello Coqui son Luis Gustavo Diedrich, en prisión domiciliaria; Héctor Pedro Vergés, alojado en la unidad 34; Jorge Ezequiel Acosta, en la unidad número 1 de Bower; Ernesto Guillermo Barreiro, en prisión domiciliaria; Jorge Hugo Herrera, en prisión domiciliaria; Carlos Alberto Díaz, en prisión domiciliaria; Arnoldo José López, alojado en la unidad número 1 de Bower; Carlos Alberto Lardone, alojado en prisión domiciliaria; Emilio Morar, en prisión domiciliaria. Reitero, como surge de sus legajos, todos prestaban al momento de los hechos funciones y no gozaban de licencias. Como bien lo anticipaba mi colega el doctor Oroz recién al ingresar al alegato, contamos entre otra documental que aporta a afirmar la participación de los imputados en este hecho, entre otro material documental, la nota del imputado Barreiro del año 1977, cuando se queja porque no lo ascienden por las hazañas que había realizado en 1976. La nota de Diedrich solicitando menciones de honor para sus subordinados. El legajo secuestrado, conocido como caso 68, que demuestra la metodología de seguimiento, secuestro, tortura y luego eliminación, que está perfectamente pautada, y cómo se debían realizar su tarea los grupos operativos del Destacamento de Inteligencia 141. Agreguemos también como otro material documental que da muestra de la metodología y el accionar de los imputados, la nota de Ríos Erañú de 1984, cuando responde dónde estaba alojado el detenido que nunca había sido puesto de posición de la justicia, Gustavo Contempomi, y que marca como lugar de alojamiento el LRD La Perla, esto es el campo de concentración y exterminio La Perla. Bien,
Ya conocemos cuáles son las condiciones de supervivencia en estos centros clandestinos. Así nos los han contado cada uno de los testigos sobrevivientes de este campo. Asimismo, por estos testigos conocemos cómo eran realizados los homicidios y cuál era la metodología, sobre todo en la época de los hechos. Y en este sentido me gustaría recordarles cómo los sobrevivientes recuerdan que en la época de los hechos las personas no permanecían más de 30 días en el campo. Del expediente administrativo de Righetti, donde declararon López, Lardón y varios de los otros imputados en esta causa, demuestran las falacias de las declaraciones de ellos que pretenden ser escribientes en el 141. Podría decir y evaluar cada uno de los dichos de los imputados en este debate, no en otros. Pero me gustaría llamar la atención del tribunal sobre los dichos particularmente de López, de Lardone, y después me voy a referir a otros imputados, del mismo Herrera, aquí, que lo que hacen, tratando de defenderse, es colocarse en el lugar de los hechos. Reconocen haber visto a testigos, reconocen y no los podrían haber conocido en otro lugar que no fuera La Perla. Ustedes se imaginan, hola, Herrera, ¿qué hace? No, ¿de dónde se conocería? ¿Tá? Se conocen del campo. Ellos se colocan en el campo, reivindican relaciones con personas del campo. Creo que no hace falta decir más. Han reconocido participar en operativos, han conocido a prisioneros, han reconocido que se han visitado, que han tenido relaciones con prisioneros, y en realidad cada uno de los dichos de los imputados, especialmente ayer de López, lo que hacen es justificar su propia conducta. Generalmente uno cuando estudia los móviles de un delito dice, ¿y cuál fue el móvil? Bueno, acá lo está reconociendo. No eran jóvenes inocentes, por lo tanto eso justificaba todo lo que les hicieron. Luchaban contra la subversión. Cada dicho los coloca en el lugar de los hechos. Fue paradójica la declaración de Lardone diciendo que no conocía La Perla. Y citaba a un detenido desaparecido, secuestrado, los primeros días de marzo de 1976. Una víctima con la cual había vivido. Lo cita Elmer Fesia diciendo que estaba detenido en 1977. Elmer Fesia fue detenido los primeros días del golpe en 1976. Lardón estaba, igual que López, igual que Herrera, en La Perla, por sus propios dichos. Todo conduce, señores jueces, a una única conclusión lógica y material. Arias fue secuestrado por personas hasta ahora no identificadas, alojado en calidad de desaparecido y mantenido en cautiverio en La Perla. En este caso, por los autores que acabamos de identificar, y dentro de los 30 días de su cautiverio, fue asesinado, no fusilado, porque el fusilamiento es una pena, lo asesinaron. Y sus restos ocultados en los campos de la guarnición militar Córdoba. Ya hemos demostrado en otros juicios, y solamente lo recuerdo aquí, que la disposición final, como lo llamaba Reato, y a la cual hacía referencia recién el imputado Herrera, se producía cuando, desde los cuadros inferiores, entre los cuales estaban los imputados, algunos, otros no, informaban a sus superiores que o de la tortura ya se había obtenido todo lo que se le había podido obtener en relación al detenido, o que, como dijo Arauz en relación a Coqui no hablaba. Por lo tanto, se debían disponer del destino final de esa persona, y en este caso, como lo pudimos comprobar con el paso de los años, no fue otro más que el asesinato. Todo lo dicho, señores jueces, ha sido reconocido en las sentencias judiciales dictadas en nuestra jurisdicción desde el 2018 a esta parte. En relación al pedido de penas, Luis Gustavo Diedrich deberá responder, dado que es el hombre de atrás el que maneja, ordena, supervisa y provee de los medios a los ejecutores materiales como autor mediato. El resto de los coautor mediato. El resto de los imputados deben responder como coautores por dominio funcional en un aparato organizado de poder estatal criminal. En relación a la calificación legal, los hechos descritos y acreditados, y siempre respetando el principio de congruencia, nos lleva a sostener que las conductas de los imputados deben ser subsumidas bajo la figura de desaparición forzada de personas. Miguel Ángel Ernesto
Arias Cuello es un detenido desaparecido. La conducta de los imputados se sigue produciendo hasta la fecha, según la legislación internacional adoptada por nuestro país e incorporada al derecho interno. Nuestra propuesta, como recién dije y anticipé, respeta el principio de congruencia, porque en realidad la descripción del hecho es la misma, la conducta material es la misma, y no hay ningún tipo de elemento negativo o de reforma más gravosa para los imputados. Propugnamos entonces que para el tramo del secuestro y el homicidio de Coqui Arias se aplique la ley 26.200, que incorpora el Tratado de Roma, como muy bien lo sabe el tribunal, que a su vez en el artículo 7, primer párrafo, menciona entre los crímenes de lesa humanidad a la desaparición forzada. Esa misma reglamentación internacional vigente en la Argentina y que nos obliga, define en el párrafo 2 del inciso 1 a la desaparición forzada como la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado, seguido de la negativa a informar sobre la suerte o paradero de las personas con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado de tiempo. Situación en la que está Coqui Arias hasta el día de hoy. Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. El artículo 9 de ese mismo ordenamiento legal establece cuál es el agravante de la pena en los casos del artículo 7, esto es, en caso de que ocurre la muerte. A su vez, esta figura que acabamos de mencionar debe ser concursada y así es nuestra propuesta, debe ser concursada materialmente de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 55 del Código Penal con la de tormentos agravados, esto es el artículo 144, primer párrafo, con el agravante del segundo párrafo del Código Penal. Por todo ello, vigente a la época de los hechos. Gracias, doctor Oroz. Por todo ello, todos los imputados, incluido el propio Vergés, que ha tenido el dominio funcional desde el inicio de este hecho, en un delito que se sigue produciendo y cometiendo hasta el día de hoy, deben ser condenados a la pena, señores jueces, de prisión perpetua. Espero no irlos aburriendo. Ahí voy. En relación al hecho nominado número 3 de la requisitoria fiscal. ¿Sigo? No hay, nadie tiene necesidad de corte, yo sí. Sigo. No, estaba pensando si alguien ¿Necesita usted hacer un corte? No, no. Un momento, doctora. No, tengo chiquito. ¿Les parece, perdón doctora, le incomodamos demasiado si hacemos una pausa de 5 minutos y luego seguimos? Tenemos un problema, bueno, el problema existe ya en la sala, estamos tratando de solucionarlo de otra manera, pero por lo pronto ahora no está funcionando ni siquiera el escaso aire refrigerante que tenemos y nos avisaron que en 45 minutos estaría repuesto, según averiguaciones. Ventiladores no tenemos, pero haríamos una pausa por lo menos de un ratito, de 5 o 10 minutos ahora, luego continuaríamos y bueno, esperamos, si les parece, si ¿están no todos queda de acuerdo, mucho, señores defensores?